A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que para conocer a un hombre, lo mejor no es darle pesares, sino poderes, porque cuando un humano tiene gran poder, descubre su verdadera personalidad. Y en Francia, en el siglo XVI, hubo un hombre rico que cuando su hijo nació, pidió que los pobres del pueblo estuvieran en su bautizo para que lo cargaran en aquel momento. Así, mi hijo, dijo el padre del niño, cuando sea mayor entenderá que en el mundo existen otros diferentes a él y aprenderá a respetarlos. El niño se llamaba Michel de Montaigne y tuvo la más exquisita formación para alguien de su época. Cuando Montaigne creció, se convirtió en un intelectual de avanzada para su época, en la cual los humanos se mataban por asuntos religiosos. Montaigne predicó el escepticismo como forma de alcanzar la verdad y el entender al otro, dedicando lo mejor de nuestra capacidad crítica hacia nosotros mismos. Y sobre el descubrimiento de América, Montaigne era crítico y decía: algunos creen haber encontrado el paraíso terrenal y la conquista religiosa de aquellas tierras las ha convertido en un infierno. No deja de sorprender que nuestros europeos se sientan más horrorizados por los dioses de esos amerindios que por las torturas y el exterminio que les estamos causando en nombre de la religión y la civilización. Michel de Montaigne, el hombre que fue respetado por católicos y protestantes, estaba muriendo un día como hoy, 13 de septiembre de 1592. Y nos dejó una huella de lo que alguna vez deberíamos llegar a ser los humanos. Seres racionales, libres de fanatismos, buscadores de la ciencia y la verdad. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de Participación Ciudadana aprueba el reglamento para elegir al nuevo fiscal. INEC comenzó auditoría de datos sobre muertes violentas no determinadas luego de denuncia de irregularidades. John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, salió libre bajo fianza. En política internacional muere el Shogun. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. No solo la fiscal se salvó de las hienas. Miguel Rivadeneira, Pollitt y las cárceles. Noticias del día. Consejo de Participación Ciudadana aprueba el reglamento para elegir al nuevo fiscal. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó en la tarde de este 11 de septiembre del 2024 el reglamento del concurso para elegir fiscal general del Estado. A través de un video, el presidente del Consejo de Participación y Control Social, Andrés Fantoni, señaló que el reglamento aprobado preserva la probidad notoria para que nadie vinculado a las mafias pueda aspirar a esta dignidad. Además, sostuvo que el reglamento del concurso para fiscal general ratifica la prueba oral en la etapa de oposición para garantizar que el próximo fiscal tenga conocimiento del sistema oral penal. Durante la sesión del Pleno, el consejero Augusto Verduga, quien recientemente fue hallado responsable por una infracción electoral muy grave, destacó los acuerdos logrados. Entre ellos, según indicó, que no se incluye una veeduría internacional, como propuso el consejero Juan Esteban Guarderas, ya que la normativa no lo permitía. Destacó que se reformuló la propuesta de aprobar informes de término de cada una de las fases del proceso, según indicó. Ahora el Pleno solo conocerá dichos informes. Además, se descartó la posibilidad de que sean los propios consejeros de participación los que califiquen la prueba oral, ya que no todos son abogados. El periodo de la fiscal general, Diana Salazar, terminará en abril del 2025. INEC comenzó auditoría de datos sobre muertes violentas no determinadas luego de denuncia de irregularidades. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, informó este jueves 12 de septiembre que inició un proceso de revisión de los datos relacionados con homicidios, muertes violentas no determinadas, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas desde la implementación de la Constitución hasta el año 2023. Esto en respuesta a la solicitud del presidente Daniel Noboa, quien pidió la semana pasada
que se inicie una auditoría debido a que, según el estudio del investigador guayaquileño Arduino Tomasi, habría irregularidades en el registro de los homicidios y de muertes violentas no determinadas. En el periodo 2007-2018 habría un subregistro de muertes violentas, las circunstancias del fallecimiento de 7.379 ecuatorianos que quedaron sin esclarecer y que se catalogaron como muertes de intención no determinada. El pasado lunes 9 de septiembre, el INEC convocó a todas las instituciones involucradas en la producción de estas estadísticas para establecer una hoja de ruta a fin de cumplir con dicha disposición presidencial. Para asegurar que este proceso se realice de manera técnica, objetiva y transparente, el INEC ha solicitado el acompañamiento técnico y metodológico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, una agencia especializada en la materia para garantizar la rigurosidad en la revisión de las cifras. Asimismo, se invita a la comunidad académica a participar con el fin de aportar con sus análisis y observaciones. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, salió libre bajo fianza. El hijo del excontralor Carlos Pollitt, John Pollitt, fue arrestado este 10 de septiembre del 2024 y salió libre a las pocas horas tras la fijación de una fianza de 14.1 millones de dólares. La notificación sobre su arresto fue cargada en el sistema judicial estadounidense 2 días después de la fallida audiencia de lectura de sentencia en contra de su padre. El pasado 5 de septiembre, un gran jurado aceptó la acusación en contra de John Pollitt. Enfrenta 6 cargos por los delitos de conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Estos son los mismos delitos por los que Carlos Pollitt fue juzgado y condenado. Tras su arresto, Pollitt compareció ante el juez de turno Eduardo Sánchez a una primera audiencia. En esta escuchó los cargos que el gran jurado aceptó y pidió una fianza para mantener su libertad mientras el caso en su contra avanza. También entregó sus pasaportes para que no pueda salir de Estados Unidos. La fianza fue establecida en 14 millones de dólares más el depósito de $100,000 en efectivo en la Corte. Todo esto deberá ser entregado en la Corte hasta el 18 de septiembre próximo y se deberá analizar en una nueva audiencia un día después. John Pollitt fue señalado durante el juicio contra su padre como el principal co-conspirador o cómplice en el delito de lavado de activos. Él es quien habría ayudado a mover grandes cantidades de dinero de Ecuador a Miami para luego usarlos en la compra y venta de bienes inmuebles de lujo. John Pollitt también fue procesado en el caso de Brecht en Ecuador y recibió una pena de 3 años de cárcel por el delito de concusión. Sin embargo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró su inocencia en casación. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mateo Estrella, ministro de Turismo, para hablar sobre las acciones que brindan alivio económico al sector turístico. Escuchemos lo que dijo. Y bien, como usted manifiesta y menciona, no soy ajeno al sector turístico, no soy ajeno al Ministerio de Turismo, entonces en realidad lo que vamos a tener en esta época es una continuidad en la política pública que el Ministerio de Turismo ha venido manejando desde los últimos años. En realidad nos parece que eso es muy importante para fortalecer esta actividad que es fundamental para los ecuatorianos. En cuanto al estado y la situación del turismo, a ver, tenemos el turismo internacional en el Ecuador que efectivamente tiene una baja, pero estamos haciendo todo lo posible para que esa baja pueda irse recuperando paulatinamente con todas las medidas que el gobierno nacional ha tomado en cuanto a dotar en aspectos de seguridad, en aspectos de motivar también efectivamente que este sector que es tan importante para el Ecuador siga adelante. Nosotros ese mensaje lo estamos posicionando. El sector turístico es un sector que da empleo a 600,000 personas en el Ecuador, es un sector que contribuye al 1.7% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos dando pasos interesantes, importantes para que esta actividad en este último cuatrimestre se vea potenciada, se vea efectivamente fortalecida a través de diversas acciones que se están realizando. Bueno, ¿cuáles son entonces los ejes de trabajo en que se va a continuar para fomentar el turismo en nuestro país?
Bueno, tenemos el tema de promoción turística que es fundamental. La promoción turística va a continuar. Tenemos actividades de promoción turística tanto internas como externas. En el ámbito internacional le puedo comentar que tenemos activaciones en varios países del mundo que están planificadas y en marcha. En Francia tenemos una activación, tenemos el Encuentro Mundial de Aventura, que este año se va a hacer en Panamá. Tenemos otra activación en Austin, Estados Unidos. Tenemos en Remote, que va a ser en Chile, el World Travel Mart en Londres, y tenemos la convención de USTOA, que es la Asociación de Agentes de Viajes Norteamericanos, que es nuestro principal mercado en Estados Unidos. Entonces, esos son algunos temas que se están trabajando, pero también en el área de alivio financiero. El alivio financiero nos parece a nosotros fundamental. La reforma a la ley de turismo que pasó recientemente da algunas medidas de alivio financiero a aquellas empresas que por supuesto se han visto afectadas por la inseguridad. Pueden compensar sus pérdidas, las que tendrán pérdidas en el año 2024, pero además hemos colocado más de 9.9 millones de dólares en créditos, ¿no? Créditos subsidiados por Banecuador, beneficiando a 540 prestadores, un crédito al 5%, montos de hasta $20,000, 10 años plazo de pago y un año de gracia. Entonces eso nos parece fundamental, y además las últimas medidas que el gobierno ha adoptado también benefician a las familias, benefician a esos más de 600,000 trabajadores turísticos que de alguna manera también prestan su contingente diario en beneficios del país. Y adicionalmente tenemos una serie de procesos de capacitación, de mejora de la calidad de los destinos. Estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para llevar a cabo una gestión exitosa que es de todos. Importante. Ahora sobre ciertos aspectos que usted ha mencionado, ministro, que están incluidos en esta ley para el fomento de turismo y fomento del empleo que aprobó la Asamblea en mayo de este año. Y bueno, contempla cosas importantes para justamente reactivar de alguna manera el turismo, como el IVA reducido en los feriados, la rebaja de impuesto a la renta, el alivio financiero que usted nos comentaba y la necesidad de otorgar crédito al sector turístico, la exoneración del ISD, reducción de pagos por combustible, Fondo de Desarrollo Turístico. Cuéntanos un poco cómo se está aplicando esta ley para fomentar el turismo. Bueno, la ley está en plena aplicación. Evidentemente ha tenido que pasar por algunos procesos interesantes, pero por ejemplo la Junta de Regulación Económica y Bancaria ya autorizó a la banca a refinanciar aquellos créditos que tenían problemas por el tema de la crisis de seguridad, por la falta de visitantes en algunas zonas. Eso está en marcha. El IVA, este año tendremos una reducción importante del IVA, ya hará el anuncio el propio señor presidente, pero tendremos una reducción en el mes de noviembre, durante el feriado más largo de Ecuador que se nos viene. Tenemos un feriado fantástico también de 9 de octubre que ya mismo llega. Entonces, yo creo que esos son insumos que van motivando el consumo turístico, que van haciendo que el ecuatoriano también viaje, y ese es uno de los puntales más importantes que estamos fortaleciendo también, el turismo interno. El turismo internacional es fundamental, ese turista que viene de fuera y que llega al Ecuador para gastar su dinero acá, pero también el turismo interno que es este movimiento. Tenemos un país maravilloso, un país donde podemos transitar de un lugar a otro. Tenemos un país con maravillas naturales y culturales, y yo creo que ese conocimiento del ecuatoriano que viaja también lo estamos motivando. Próximamente estaremos lanzando una campaña de promoción nacional para motivar este último cuatrimestre y hacer que esos números vayan creciendo. Wilson Merino, concejal de Quito, habla sobre la situación del Consejo Metropolitano. Veamos la nota. Una ciudad que tiene muchos problemas, y es lamentable que el alcalde Muñoz esté más pendiente de lo que digo y hago en vez de estar pendiente de resolver los problemas apremiantes de los quiteños y quiteñas, ¿no? El alcalde debería estar pendiente y enfocando todos sus esfuerzos para detener el AMPA, ¿no? En vez de defender una resolución mal hecha, donde finalmente se colocan o se dispone la colocación de un sistema de alarma interna para los concejales y el alcalde en los barrios donde ellos residen, debería estar defendiendo a los quiteños y quiteñas del AMPA, ¿no? Y esto no es una mentira, como el alcalde lo ha dicho ayer. Esta es la resolución, Verónica, que aprobamos en el Consejo Metropolitano. Y aquí claramente se dice en el literal F,
Y lo voy a leer porque me parece que el alcalde miente y le miente a la ciudad. El literal F dice, para los concejales y alcalde, la instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde se encuentra ubicada su residencia, conectado al sistema de alarma comunitaria de la unidad de policía de su sector. Esto ya no es un tema de si yo lo digo o no, esta es una resolución que aprobó el Consejo Metropolitano. Otro tema que es importante es que el Consejo tuvo la posibilidad de rectificar. Nosotros pedimos la rectificación a esta resolución. De acuerdo de eso. Y las vanidades, ¿no? Los egos finalmente no dieron paso, ¿no? Nosotros, como no somos vendehumos, ¿qué hemos hecho? Hemos remitido un informe a la Contraloría. La Contraloría, ¿qué puede hacer? Establecer responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles culposas, ¿no? Y también el cometimiento de un delito. Así que hemos consolidado ya la información sobre este caso y hemos pedido que haya un examen preventivo sobre este tema en particular. Y no es menor, Verónica, ¿no? Porque la clase política cree que finalmente cuando llegan a los espacios de poder pueden disponer y hacer las cosas en función de sus intereses, y eso es algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Menos privilegios para unos pocos, más derechos para todos. Bien, hablando de eso, bueno, ayer estuvo justamente el alcalde Pavel Muñoz hablando sobre unos temas. Entre estos mencionaba de una nueva solución que se va a instalar en la Avenida Occidental. Y usted también ha sido un poco crítico al respecto porque sea más eficiente que un intercambiador con 8 rampas y puentes deprimidos de la instalación de carriles exclusivos para el transporte público. ¿Por qué es crítico con esta obra que se va a iniciar? El alcalde se debe a su organización política, yo me debo al Movimiento Imparables. Finalmente los dos decidimos construir una alianza y una alianza alrededor de un programa de gobierno. En el programa de gobierno, en el eje 4, que es el eje de movilidad, nosotros acentuamos el concepto de movilidad sostenible, donde la prioridad tiene el transporte público. Hace poco el Consejo Metropolitano aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2022-2042. Efectivamente hay que dar solución al vehículo particular, pero no es la prioridad es el transporte público masivo. ¿Cuál fue la oferta en campaña que nosotros dimos? Carriles exclusivos para los buses, que son el medio por el cual se movilizan el 73% de los quiteños, ¿no? Yo particularmente creo que no se trata de resolver la movilidad de los carros, se trata de resolver la movilidad de las personas, de la gente, ¿no? Yo creo que hay que avanzar hacia un sistema de transporte Ahora que público. sacamos con carriles exclusivos y también el transporte público no es de lo mejor, no brinda la calidad y por eso los ciudadanos prefieren ahorrar, comprarse su auto que estar en bus. Y para eso se necesita liderazgo, ¿no? Que es parte de lo que demandan los medios de comunicación a la ciudad. Yo he escuchado a varios medios de comunicación decir que no hay liderazgo en la ciudad y parece que es así, porque necesitas valor para enfrentarte a algunos gremios del sector del transporte, que el día de hoy además le compiten al trole, a la ecovía, al metro, ¿no? Finalmente necesitas liderazgo para que se cumplan los estándares de calidad que se fijaron cuando resolvimos subir la tarifa de 25 a 35 centavos. Y si no van a subir o mejorar los estándares, pues habrá que reducir nuevamente la tarifa, ¿no? Pero para aquello se necesita liderazgo, ¿no? Yo no es que me oponga, simplemente planteo dónde están las prioridades. Sería más eficiente avanzar en la construcción de los carriles exclusivos para los buses, ¿no? Que tener un puente deprimido con carriles y rampas, ¿no? Donde ha habido otro momento de tensión, ¿no? Nosotros en la alianza apostamos por una ciudad más verde, ¿no? El otro día yo vi con asombro que talaron como 12 árboles en la zona de San Juan, ¿no? Y eso incluso hasta la mereció una amenaza, ¿no? A partir de esa denuncia tuve una amenaza de muerte, inclusive topando un tema sensible de la muerte de mi padre, ¿no? Ese es el costo de hacer política en este país, tristemente, pero si es que la labor de fiscalización ayuda a la gente, beneficia a la gente, yo lo voy a seguir haciendo. Yo decirte a ti, Verónica, y a toda la gente que yo no voy a renunciar. De hecho, me sorprende escuchar que hayan autoridades que les da lo mismo que si les mantienen o no en el cargo, ¿no? A mí me parece que eso de alguna manera también es abandonar a la ciudad. Uno no puede rendirse, uno tiene que estar al pie del cañón defendiendo lo que uno cree, los valores, los principios, los programas, la ideología, ¿no? Nosotros también defendimos a los vecinos de La Gasca, Verónica, ¿no? Y le cuestionamos al alcalde en su momento los temas de prevención. Se había hablado de un sistema de alarma temprana que no funcionó, ¿no? Como resultado del proceso de fiscalización que nosotros hemos implementado desde la curul del Movimiento Imparables, ya se cuenta con un sistema de alarma temprana.
Si es que fiscalizar finalmente le beneficia a la gente, voy a seguir haciéndolo, aunque esto genere tensiones con el alcalde y con algunos de los otros colaboradores que el alcalde Muñoz tiene. En Impacto Informativo, Pamela Aguirre, constitucionalista, habla sobre las decisiones parlamentarias ante los juicios políticos. Escuchemos lo que dijo. A ver, algunos temas. Empecemos por los temas jurídicos. La ley orgánica de la función legislativa establece una temporalidad en la cual la comisión tenía que pronunciarse oportunamente. Con lo cual, el momento en el que la comisión no se pronuncia, se entiende que el juicio político no ha sido aceptado, no ha sido admitido a trámite. Y en el antecedente hay que poner en consideración también jurídicamente que el Consejo de Administración Legislativa el 4 de septiembre ya había, y esto es supremamente importante, ya había dispuesto la unificación de los dos juicios políticos. Con lo cual, me parece a mí que todo lo que ocurrió efectivamente la noche del lunes deja ver el desconocimiento de la práctica parlamentaria. ¿Por qué? Porque los juicios políticos, por decisión del CAL, que es el órgano que puede disponer la acumulación por identidad de sujeto, causa y objeto, ya lo había decidido con anterioridad. Y como no hubo una votación en la comisión respecto a proseguir el juicio político, automáticamente esto se entiende negado. Máxime cuando, y esto también es importante que la ciudadanía lo conozca, tenían 5 días para pronunciarse y extrañamente convocan al último día a las 9 de la noche, dejando ver que precisamente lo que quieren es no resolver en el tiempo en el que están llamados. Entonces, desde el día lunes, en el que ya no hubo votación para proseguir con los juicios, y una vez que ya habían sido acumulados el 4 de septiembre por parte del CAL, ya no habían juicios. Lo que ocurre el día martes me parece a mí que tiene más un efecto simbólico, es decir, bueno, el Pleno se une, el Pleno se reúne, el Pleno llama la atención a la nefasta sesión que todo el país presenció del día lunes por la noche y pues básicamente ratifican algo que era evidente desde el punto de vista jurídico, que los juicios en contra de la señora fiscal habían sido archivados a pretexto o bajo el argumento precisamente de que no hubo una decisión en el tiempo determinado en la ley. Entonces, jurídicamente hablando, desde el lunes, en mi consideración y al amparo del análisis de la ley orgánica de la función legislativa, ya estaban archivados los juicios. Lo que ocurrió el día martes, pues básicamente es una muestra política de apoyo, me parece a mí, de apoyo de la legislatura, lo cual deja ver que los asambleístas de la bancada de ADN parecen ser que están muy suspicaces, ganaron la partida a los asambleístas de la bancada que proponía pues básicamente los juicios políticos. Usted habla de un desconocimiento del procedimiento. ¿De parte de quién en la sesión del lunes? ¿De todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización? ¿De su presidencia? ¿De la mayoría que finalmente tomó las decisiones en esa noche? Empecemos por la presidenta, que no pudo sobrellevar la sesión. De hecho, su presidencia fue apelada. ¿No pudo o no quiso? En un momento dado, inclusive si usted se fija en las grabaciones, ella estaba tratando de dirigir la sesión al igual que el vicepresidente que tomó la vicepresidencia, lo cual además impedía que las personas entiendan de qué iba esta sesión. Y luego por parte también del vicepresidente, porque efectivamente no entendía muy bien qué es lo que tenía o cuál era el orden que tenía que votarse, porque ciertamente también comete un error el momento en el que disponen o no hay la votación para el archivo de un juicio político y luego dispone o votan por la acumulación, cuando en realidad es que no era necesario votar por la acumulación, insisto, porque el CAL, el Consejo de la Legislatura, ya había acumulado a los dos juicios políticos.
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Muere el Shogun. El Shogun es un personaje histórico en el Japón feudal, el gobernante supremo. Y dado su origen, me refiero a él con este nombre. De una forma u otra, la personalidad que más ha influido en la política peruana durante el tercio de siglo, que va de 1990 hasta hoy, es la de Alberto Fujimori. Un personaje siempre lleno de controversia, amado y odiado por sus seguidores o detractores, según fuera el caso, sin duda con razones de peso para una u otra posición. Su irrupción en la política peruana, en un país marcadamente clasista, a la que llega sin una estructura partidista que lo apoye, carente de relaciones sociales, hijo de padres migrantes japoneses, al que pese a tal origen se le va a conocer más como el chino. Un ingeniero cuyo patrimonio era limitado, sin acceso al capital para una campaña electoral, a la que se lanza para enfrentar a la rutilante figura de una de las glorias de la literatura e intelectualidad peruana, el laureado Mario Vargas Llosa, aún en camino hacia el Nobel, un aristocrático miembro de una sociedad a la que le aflora lo virreinal con frecuencia, que había dejado sus juveniles devaneos socialistas en el pasado para convertirse en portaestandarte liberal y defensor del libre mercado y su contraparte política, la institucionalidad democrática, lo que le había asegurado el respaldo de buena parte de las clases altas, limeñas sobre todo. La contienda parecía desigual y ciertamente fue una sorpresa mayúscula el desenlace, la victoria del chino en la contienda. La sociedad peruana es compleja en extremo y en cierta forma tiene paralelos con Ecuador, sobre todo en ese regionalismo entre la sierra y la costa, un rezago colonial por el que a Lima se la convierte en la capital del virreinato por motivos básicamente ideológicos para restarle vigencia al Cusco, la histórica capital inca que pasa a un segundo plano. Al contrario de lo que ocurre en Ecuador, donde Quito será la capital de la audiencia y de la República más tarde, pero donde Guayaquil alcanzará por su condición portuaria y su hinterland muy productivo, en el eje económico y comercial del país y en una gran ciudad. Mientras en el Ecuador podemos hablar de un bicefalismo, en Perú, Lima es de lejos la mayor ciudad del Perú, concentrando el 30% de la población peruana de unos 34 millones. La siguiente región con más población, Piura, equivale a la quinta parte de Lima. Esto determina una condición de centralismo muy acusada y una creciente pugna entre el interior, sobre todo el andino, y la capital. En las últimas elecciones se pudo ver el grado de polarización entre la provincia y la capital, siendo electo Pedro Castillo, que representaba a ese Perú rural menospreciado históricamente por las élites limeñas. Hace 35 años, esas diferencias, unidas a una crisis hiperinflacionaria muy severa, serían el campo propicio para el desarrollo de algunos movimientos revolucionarios, maoísta el más extremo, guevarista el otro. El primero será conocido como Sendero Luminoso y llevará adelante acciones violentas desde 1980, con un énfasis inicial en sectores andinos y en la zona selvática oriental.
el MRTA se orientó a la acción urbana y, como es habitual entre los movimientos extremistas, siempre han tenido tiempo para enfrentarse entre sí, además de sus enemigos de clase. La situación prevalente antes de las elecciones era, como se puede ver, bastante delicada. La lectura de la victoria de Fujimori refleja un fenómeno que en lo sustancial se mantiene en el Perú y que seguramente volverá a tener gran importancia en las próximas elecciones: la resistencia de una amplia marginalidad a votar por alguien que pueda ser visto como proveniente de quienes marginan. Fujimori, el migrante de primera generación, resultaba una opción más atractiva que un candidato de las élites peruanas, sin importar cuánta educación y capacidad pudiera mostrar. En la segunda vuelta, el chino duplicó la votación de Vargas para ser electo presidente. El subrelato que rodea la campaña fujimorista está rodeado de dudas y sospechas respecto de los apoyos y acuerdos que lo rodearon y que giran en torno a una figura siniestra que es omnipresente tanto en la campaña como en el gobierno de Fujimori, en sus dos periodos y en su etapa dictatorial final. Se trata de un exoficial del ejército que es dado de baja por traición, estrechamente contactado con los principales narcotraficantes peruanos de los que es abogado y con sectores corruptos al interior de las Fuerzas Armadas e incluso con personajes de la talla de Pablo Escobar, de quien obtiene un aporte no reembolsable de $1 millón en efectivo para la campaña del chino. Vladimiro Montesinos es el poder oculto que establece los términos del apoyo militar a Fujimori, cuyos objetivos coinciden con los de este: la eliminación del terrorismo de Sendero y del MRTA en guerra a muerte con las instancias castrenses. No deja de ser curioso que Montesinos, un hijo de padre y madre comunistas, al punto que le dan por nombres los de Lenin, Vladimir Ilich, sea quien establezca los términos que unos años más tarde llevarán a la destrucción de las dos organizaciones marxistas peruanas. Montesinos crea una red de corrupción que le permite controlar desde la seguridad del Estado, de la que es titular indiscutido, tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad civil y a la prensa, por los documentos que hace firmar, por grabaciones de acuerdos no muy santos y por videos incriminatorios que obtiene para chantajear, si fuera del caso, a quienes puedan salirse de la línea. ¿Será Montesinos el encargado de la represión y de las masacres de la Cantuta y Pativilca, por las que tanto él como Fujimori, que pone su firma autorizando crear un escuadrón de la muerte, son condenados a prisión, en la que Montesinos aún permanece? Para Ecuador, el recuerdo de Fujimori es uno que se asocia al conflicto militar del Cenepa, iniciado como una distracción conveniente a los intereses políticos internos de Fujimori, con todos los costos humanos y materiales que significó la guerra, pero también con el Fujimori del proceso posterior de paz, que cerró por fin el capítulo del conflicto perpetuo que durante 60 años envenenó las relaciones con uno de nuestros dos vecinos. Prefiero quedarme con el recuerdo de ese Fujimori, con quien hace 25 años se firmó el acuerdo de paz definitivo entre los dos países, posiblemente el evento internacional más trascendental para nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Con sus luces y sus sombras, con aciertos y errores, desde nuestra perspectiva, pensaría que lo adecuado es desearle al expresidente Fujimori paz en su tumba y que el juicio de la historia
sepa distinguir sus virtudes y sus pecados. Muchas gracias. Editorial. No solo la fiscal se salvó de las hienas, artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Narcojuicio no era después de todo una palabra inapropiada para referirse al proceso que el correísmo impulsaba contra la fiscal Diana Salazar desde la Asamblea y que quedó archivado esta semana. Cuando se examina lo que los interpelantes tenían preparado, cuando se repasa, por ejemplo, la lista de personas que pretendían llamar para que rindieran testimonio contra la acusada y cuyas comparecencias serían usadas como argumentos políticos en su contra, resulta claro que el objetivo no era solamente su censura y destitución, cosa que habría sido una victoria pírrica si se considera que a la fiscal le quedan pocos meses para concluir su periodo de funciones, sino algo a estas alturas mucho más jugoso: el descrédito de las causas que ella impulsa, peor aún, su contaminación. Y esas causas vistas en su conjunto pusieron al descubierto el tinglado de la corrupción judicial y de la narcopolítica en el país. Narcojuicio es la palabra correcta. Wilman Terán, Ronnie Aliaga, Pablo Muentes, Tania Varela, Rafael Correa, una lista de procesados por corrupción y hasta delincuentes prófugos de la justicia iban a aportar las pruebas de cargo contra la fiscal. No se trata de negarles el derecho a la palabra, menos aún a la defensa. Se trata de tener la claridad suficiente para entender que es en las Cortes de Justicia donde les corresponde ejercerlo. ¿Tienen algo que decir esos señores? Que lo digan ante los jueces, porque lo que pretendía el correísmo llevándolos a declarar en la Asamblea era comprometer los procesos judiciales por los casos Metástasis, Purga, Plaga y otros, al obligar a la fiscal a pronunciarse sobre ellos en defensa propia. ¿Alguna vez en la historia de las instituciones democráticas se ha dado el caso de que un fiscal emplazado políticamente por el Parlamento tuviera que defenderse de aquellos a quienes ha llevado ante la justicia? Este era el despropósito que se estaba preparando en la Asamblea Nacional. A Diana Salazar nadie le puede negar el mérito de ser nuestra mejor fiscal desde que el cargo existe. Compáresela con sus predecesores, Washington Pesantes, Paul Pérez Reina, Carlos Vaca Mancheno, Galo Chiriboga. ¿Cuál es la contribución por la que deberíamos honrarlos? Los casos por los que vale la pena recordarlos, su aporte a la causa de la justicia y el mejoramiento de la República. ¿No han pasado a la historia algunos de ellos como cómplices del poder e incluso como descarados ladrones de propiedades ajenas? Fiscales, en el Ecuador, los ha habido desde honestos, pero inocuos hasta encubridores y directamente delincuentes. Diana Salazar, en cambio, descubrió los mecanismos de contaminación de la justicia y la política por el narcotráfico. Demostró los esquemas de delincuencia organizada que operan con participación de las más altas autoridades del Estado. Nos abrió los ojos de tal manera a la corrupción de la vida pública nacional que es justo decir que ella que cambió al Ecuador para siempre y para bien. Sin embargo, no existe periodista, político, analista o líder de opinión, por bien intencionado que sea, que no se sienta obligado, al hablar de ella, a anteponer la muletilla aquella de hay mucho que criticarle, pero... porque ella ha cometido errores, como si alguien no los cometiera, porque ha manejado una agenda política, como si hubiera podido sobrevivir en esta jungla si no lo hiciera, porque no es perfecta, como si alguien lo fuera. País mezquino el Ecuador, incapaz de profesar admiración por aquel que la merece. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Polit y las cárceles. Miguel Rivadeneira, El Universo. Al corrupto excontralor del Estado Carlos Polit Fagioni no solo le espera la cárcel de Miami para pagar la pena por lavado de activos. Una vez que cumpla en Estados Unidos, la Administración de Justicia ecuatoriana deberá pedir luego su extradición para que cumpla acá la sentencia ejecutoriada que tiene por conclusión que según el Código Penal no prescribe.
Este personaje fue sentenciado a 6 años de cárcel por concusión, delito diferente al lavado de activos, porque el que le condenan ahora en Miami, por haber exigido $6 millones para desvanecer glosas a la constructora Odebrecht por la central hidroeléctrica San Francisco y $4.1 millones para no emitir glosas en otros proyectos con irregularidades como el poliducto Pascuales Cuenca, la inexistente refinería del Pacífico. Por ello, en la sentencia se le impuso el pago de $40 millones, 4 veces el monto del daño. No ha cumplido ni la pena ni la devolución económica. Con la sentencia en la corte de Miami, llega a su fin la historia de mentiras, engaños y tantos actos de corrupción cometidos por el Contralor elegido con el puntaje de 100 sobre 100 por el nefasto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él permitió y tapó tantas irregularidades durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso, ellos lo calificaron como contralor de lujo, pero para esos fines protervos. Su culpabilidad en el lavado de activos, luego de demostrarle con pruebas, ya no se discute porque fue establecida por unanimidad en la Corte del Distrito Sur de Miami. Solo espera los años de condena que pasará en la cárcel, sin perjuicio de quitarle millones de dólares, producto del delito de lavado de activos. A tal punto de audacia llegaron este corrupto y su defensa de discutir que el lavado de activos no fue de $16.5 millones, sino solo de $10.6 millones y que por ello le sentencien no entre 19 y 24 años pedidos por la Fiscalía, sino entre 4 años y 3 meses hasta 5 años y 3 meses. Igualmente, con cinismo, solicitó la devolución de parte del dinero presentado como fianza por $14 millones. Primero se declaró inocente, pero luego la defensa cambió de criterio. Discute los montos, no su culpabilidad, del lavado de activos en Florida. Según ellos, el valor de los sobornos no superaría los $10.6 millones y que solo se deberían considerar $10.1 millones. La fiscal americana estableció que Pollitt recibió $16.5 millones. En sus ambiciones económicas, ni siquiera respetó a su familia, a la que involucró en los actos de corrupción. Incluso, durante el juicio argumentó que no participó en el blanqueo del dinero, sino que fue su hijo. Y pensar que en el país engañó hasta con su declaración juramentada al final de sus 10 años en la Contraloría, en la que estableció que su patrimonio era de $176.957. Pobrecito. Pensar que este corrupto se atrevió a enjuiciar a 9 intachables miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, entre ellos 4 personajes respetables que ya fallecieron: Isabel Robalino, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez y María Arboleda, y logró una sentencia condenatoria que no se ejecutó por supuestas calumnias. El tiempo demostró que la comisión tuvo la razón al denunciar a este audaz corrupto. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. Aspirantes a la Casa Blanca conmemoran 23 años de los ataques del 11S. Con un apretón de manos, Donald Trump y Kamala Harris se volvieron a encontrar tras el tenso debate. Esta vez los candidatos presidenciales coincidieron en la zona cero de Nueva York, el lugar donde 23 años atrás 2 aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas. Un homenaje al que también acudieron el presidente Joe Biden y J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump. Como cada año, se guardaron varios minutos de silencio y familiares de las víctimas leyeron sus nombres. Stephen Elliott Belson. De acuerdo con la alcaldía de la ciudad, un 40% de los fallecidos continúan sin ser identificados. Mi primo Rubén murió el 9 de septiembre en el Marriott. Nunca lo encontraron. Todavía está aquí, en la zona cero. Así que hoy vengo a presentar mis respetos, pero los presento cada día, no solo en esta jornada. Para nosotros, cada día es 11 de septiembre. Los aspirantes a la presidencia continuaron su visita en el Memorial en Shanksville, Pensilvania. Allí impactó el tercer avión secuestrado. En el Pentágono, en las afueras de la capital, una gran bandera ondeó en el lugar donde se estrelló el 4º avión que fue secuestrado. Antes de la visita de Biden y Harris, el secretario de Defensa hizo acto de presencia en la tradicional ceremonia. We have repaired the damage
Hemos reparado el daño de este edificio, pero no podemos reparar el daño a sus corazones. Ninguna palabra puede aliviar su dolor. Ninguna cantidad de tiempo puede dar sentido al peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. En total, 2.977 personas fallecieron en los ataques y miles resultaron heridas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de acarrear heridas psicológicas, muchos de los supervivientes y rescatistas han enfrentado problemas físicos debido a aquel 11 de septiembre de 2001, en que estuvieron expuestos a sustancias nocivas para la salud. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Opositores venezolanos en clandestinidad por temor a detenciones masivas. Son pocos los opositores que dejan verse en actos públicos en Venezuela. La ola de detenciones postelectorales llevó a decenas de ellos, como Jesús Armas, a protegerse. Nuestra vida es en una movilidad totalmente reducida. Nosotros no podemos ir al mercado o sencillamente reunirnos con amigos o ir a la oficina como lo hacíamos antes. Hoy tenemos que estar resguardados en distintos lugares. Nos movemos con cierta frecuencia de hogar, de casa, para evitar que puedan marcar el punto donde nos quedamos. La verdad es que prácticamente nadie conoce mi ubicación o la de muchos otros dirigentes políticos en este momento. Sin órdenes de captura, dirigentes opositores han sido sacados por la fuerza de sus casas, arrestados en restaurantes o después de una vigilia. Es una vida como si fuese una suerte de delincuente o de banda criminal, y la verdad es que lo único que somos ciudadanos. Desde el día después de la contienda presidencial, Armas solo sale de su lugar de resguardo a protestas. Esto es una dictadura que actúa de manera discrecional y simplemente se puede privar de libertad a quien ellos quieran, cuando ellos quieran. Entonces, frente a eso, lo único que nos queda a nosotros es resguardarnos, y ahorita nos toca un nuevo proceso en el cual desde la clandestinidad tenemos que reorganizar. La persecución no solo alcanza a los políticos. Unos 1.500 ciudadanos han sido detenidos en medio de los reclamos por el resultado electoral. Sus familiares se concentraron frente a la Embajada de Brasil en Caracas para exigir al presidente Luis Ignacio Lula da Silva mediar por la liberación de los encarcelados. Presidente Lula da Silva de Brasil, se ponga del lado de los sectores populares, se ponga del lado del pueblo de Venezuela, que decidió el 28 de julio quién los iba a gobernar para los próximos años. Los opositores también pidieron a Lula interceder para que Venezuela otorgue salvoconductos a 6 asesores de María Corina Machado, que están refugiados en la Embajada de Buenos Aires en Caracas, hoy custodiada por Brasil, luego de la expulsión del personal diplomático argentino. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Un nuevo ataque israelí contra un hospital en la ciudad de Gaza causa al menos 5 muertos. 5 personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque aéreo israelí contra el Hospital Bautista de la ciudad de Gaza. Según las autoridades sanitarias palestinas, más de 41.000 personas han muerto y más de 95.000 han resultado heridas desde que comenzó la guerra en Gaza. La Organización Mundial de la Salud y sus socios han evacuado de Gaza a 97 pacientes enfermos y gravemente heridos y a 155 acompañantes en la mayor evacuación médica desde octubre de 2023. Israel también ha intensificado las incursiones militares en la Cisjordania ocupada en las últimas semanas, y la ciudad de Jenin fue testigo de la operación israelí más larga en la zona en 20 años. Mientras tanto, en Estados Unidos, cientos de personas acudieron a una playa de Seattle para una ceremonia nocturna en memoria de una activista de derechos humanos de 26 años de Seattle que fue asesinada por el ejército israelí durante una protesta en la ocupada Cisjordania la semana pasada. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas.
Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.